Nací y crecí en Lavapiés, en esas calles estrechas, donde el eco de las voces parece quedarse flotando entre las fachadas descascaradas. Allí también empecé mi vida de casada con Fernando, un hombre que, aunque no tuvo fortuna, siempre tuvo palabra. Recuerdo todavía los domingos en los que caminábamos hasta el rastro con las manos entrelazadas, soñando con un futuro sencillo pero nuestro. Pensábamos que con amor y esfuerzo todo lo demás llegaría por añadidura. Cuando Adriana nació, juramos protegerla del hambre y de la vergüenza que a nosotros nos había rozado más de una vez. Pero el destino nos jugó una mala pasada. Fernando se marchó demasiado pronto, víctima de un derrame cerebral que lo sorprendió con apenas 50 años. Yo me quedé sola con una niña de 8 y la certeza de que nadie más que yo iba a sacarla adelante. Desde entonces mi vida se convirtió en una cadena de trabajos enlazados. Por la mañana limpiaba escaleras, por la tarde servía mesas en un bar de barrio y por la noche planchaba ropa ajena en un cuartucho húmedo. Cada euro lo estiraba como si fuera una goma a punto de romperse la matrícula del colegio privado, los libros de texto, las clases de inglés, que yo nunca pude tener. Decía que no importaba si mis manos se llenaban de grietas, mientras su futuro fuera distinto al mío. Adriana, sin embargo, creció mirándome con ojos cada vez más distantes. Cuando era pequeña se agarraba a mis faldas y me pedía que no me marchara al trabajo de noche. Con los años comenzó a apartar mi mano en público, como si la mancha del detergente o el olor a lejía fueran una vergüenza que podía contagiarla. Yo callaba convencida de que la adolescencia se lo llevaba todo por delante, pero el tiempo pasó y la distancia se hizo costumbre. Su orgullo parecía crecer a la par que sus estudios y sus amistades de familias más acomodadas. Mientras yo regresaba a casa con la espalda rota, ella me recibía con reproches suaves, disfrazados de consejos. «Mamá, deberías aprender a arreglarte como las madres de mis amigas». Nunca imaginé que aquellos comentarios serían la semilla de un desprecio que más tarde se haría insoportable. Y fue en uno de esos almuerzos familiares, cuando ya no pude seguir ignorando, que mi lugar en su vida era el de una invitada innecesaria. Aquel viaje a Bilbao lo hice con el corazón encogido. Adriana me había insistido en que debía asistir al almuerzo que organizaba en casa de su marido, como si mi ausencia pudiera interpretarse como una falta de respeto. Yo acepté, aunque en el fondo presentía que no sería bienvenida, más que como un adorno de compromiso. Cogí el tren temprano con una maleta pequeña y el mismo abrigo que llevaba años remendando. La casa donde me recibió estaba allí a años luz de mi modesto piso, en Lavapiés, una villa amplia con ventanales que daban al Nervión y un comedor preparado con mantel de lino y vajilla fina. Los camareros se movían con discreción, y los invitados iban llegando poco a poco con perfumes costosos y sonrisas ensayadas. Yo me sentía fuera de lugar, como si hubiera traspasado por error la puerta de un mundo al que no pertenecía. Adriana me saludó con un beso rápido sin apenas mirarme. Llevaba un vestido azul marino y un peinado impecable que la hacía parecer más fría que nunca. Me indicó con un gesto dónde sentarme, en un extremo de la mesa, lejos de ellas y de César, su marido. Allí me quedé observando cómo los demás se saludaban con abrazos efusivos y palmadas en la espalda. Al poco apareció Milagros, la madre de César, alta, elegante, con una seguridad que llenaba la sala. Adriana se levantó de inmediato y con una sonrisa amplia anunció: «Quiero que todos sepan que Milagros ha sido para mí el mayor ejemplo de lo que significa ser madre». Sentí cómo se me helaba la sangre. Lo dijo con una naturalidad tan aplastante
que nadie reparó en el golpe que esas palabras suponían para mí. Algunos invitados aplaudieron, otros asintieron con aprobación. Yo en silencio bajé la mirada hacia mi plato vacío. Durante el almuerzo, Milagros se convirtió en el centro de todas las atenciones. Adriana la consultaba sobre cada detalle, la elección del vino, la decoración de la mesa, incluso la manera de organizar el personal. Cada vez que Milagros respondía, Adriana sentía como si estuviera escuchando a una sabia irrebatible. A mí apenas me dirigía alguna frase cortés como quien se acuerda de un pariente lejano. César, mientras tanto, parecía disfrutar del espectáculo. Orgulloso levantaba la copa para brindar por su madre y por su esposa, repitiendo lo afortunado que era de tenerlas juntas. Yo escuchaba preguntándome en qué momento había perdido a mi hija, cuándo dejó de ver en mí a la mujer que la sostuvo durante años para encontrar en otra a la figura que venerar. Intenté participar en alguna conversación, pero mi voz se perdió entre risas y comentarios que corrían de un lado a otro de la mesa. Me ofrecieron vino como quien cumple un protocolo, y pronto volvieron a girarse hacia los temas que me excluían: viajes al extranjero, inversiones inmobiliarias, proyectos de empresas que no comprendía. La comida avanzó, y yo me refugié en mis recuerdos. Pensaba en los guisos humildes que hacía en la cocina estrecha del lavapiés, en las tardes en que Adriana y yo compartíamos un único cuenco de natillas caseras, como si fuera un tesoro. Nada de eso parecía existir ya para ella. Cuando terminó el almuerzo, Adriana se acercó a mí y me dijo en voz baja, con un tono seco que apenas ocultaba su incomodidad: «Mamá procura no hacer comentarios fuera de lugar. Es importante que todo quede perfecto». Asentí, tragándome la respuesta que me quemaba la garganta. No era yo la que estaba fuera de lugar, sino en la vida que ella había decidido construir, sin dejarme espacio. Me despedí con la misma discreción con la que había llegado. Nadie reparó demasiado en mi salida. La atención seguía puesta en Milagros, que reía satisfecha en medio de todos. En el tren de regreso a Madrid, mientras las luces de la estación quedaban atrás, comprendí que ya no era más que una invitada secundaria en la vida de mi propia hija. Y esa certeza dolorosa y fría sería el preludio de un anuncio aún más cruel. La invitación llegó en un sobre dorado con letras en relieve. Adriana había organizado en Madrid una fiesta de gala para celebrar un nuevo comienzo en su vida. Dudé en asistir, pero la insistencia en su voz me dejó sin opciones. «Será un día especial, mamá, no faltes», me dijo, aunque su tono sonaba más a orden que a cariño. Entré en el salón del hotel de 5 estrellas con paso inseguro. El mármol brillaba bajo lámparas de cristal y los camareros servían copas de champán a invitados que parecían sacados de revistas. Llevaba mi vestido más decente, el mismo que había usado en la boda de Adriana. A mi alrededor todo relucía, pero yo me sentía como una pieza vieja en una vitrina nueva. Me senté en una mesa lateral, lejos del centro, donde Adriana y César recibían a sus invitados con sonrisas amplias y abrazos calculados. Milagros estaba así a su lado, con un traje color esmeralda y un collar de perlas que reflejaba la luz. Observaba cada movimiento con la seguridad de quien sabe que domina el escenario. Adriana no dejaba de aferrarse a su brazo, como si quisiera dejar claro ante todos a quién consideraba su verdadero referente. La música se detuvo cuando César golpeó suavemente la copa con una cuchara. El murmullo se apagó y las miradas se dirigieron al escenario. Adriana subió con paso firme, cogió el micrófono y, tras sonreír hacia el público, comenzó a casi hablar. «Quiero agradeceros que estéis aquí esta noche, acompañándome en un momento tan importante.
Todos sabéis cuánto le debo a la vida, pero sobre todo a las personas que me han guiado. Sentí un escalofrío. Durante un segundo creí que mencionaría mi nombre, que tal vez reconocería los años de desvelo y sacrificio. Me equivoqué. Esta noche quiero rendir un homenaje muy especial, continuó. Hay una mujer que ha sido para mí el mejor ejemplo de lo que significa ser madre, de lo que significa saber dar, sin esperar nada a cambio. Mi corazón latió con fuerza. No podía ser. Esa mujer es Milagros, mi suegra. Un aplauso atronador llenó el salón. Yo me quedé inmóvil como si de pronto el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Adriana se volvió hacia Milagros, la abrazó y le entregó una carpeta elegante. «Hoy quiero darle lo que merece», anunció. «Le entrego oficialmente $75 millones en acciones un Tesla Model X y la mansión en Valencia que César y yo hemos preparado para ella». Los vítores estallaron. Invitados levantaban las copas, algunos coreaban su nombre. Milagros sonrió con satisfacción, aceptando los documentos como si fuesen una corona. Yo en el fondo de la sala sentí cómo se me quebraba algo por dentro. No podía apartar la vista de aquella escena. Pensaba en los años en que limpié casas ajenas en los inviernos, en que mis manos sangraban de tanto fregar, en las madrugadas que pasé cosiendo para pagar la educación de Adriana. Todo ese esfuerzo, toda esa vida parecía borrarse en un instante bajo la sombra de otra mujer que no había estado allí cuando más la necesitábamos. Un invitado de traje oscuro se inclinó hacia mí y me preguntó si no estaba orgullosa de mi hija. Apenas pude responder. Orgullo era una palabra que no encontraba sitio en mi pecho esa noche. El discurso continuó con elogios hacia Milagros. Adriana Shia hablaba de cómo le había enseñado a moverse en los negocios, a comportarse en sociedad, a ser la mujer que siempre quiso ser. Cada frase era un latigazo que me recordaba mi lugar invisible y necesaria, fuera de la historia que se estaba escribiendo, delante de mis ojos. Cuando terminó la ceremonia simbólica, la orquesta retomó la música y la gente volvió a reír y a brindar. Yo permanecí en mi silla con las manos apretadas en el regazo, intentando contener las lágrimas. No quería darles a los demás el espectáculo de mi dolor. En ese momento comprendí que ya no quedaba espacio para mí en la vida de Adriana. Había elegido a quien llamar madre y había decidido borrar mi nombre de ese lugar. Sin embargo, no sabía entonces que aquella noche aún me guardaba una sorpresa más amarga, la que llegaría en el silencio de un gesto inesperado. Mientras los invitados brindaban y la música envolvía el salón, yo me quedé inmóvil, atrapada en un torbellino de recuerdos que me golpeaban con la fuerza de un martillo. Veía a Adriana abrazar a Milagros con los ojos brillantes, y de inmediato mi memoria me llevó a otra época, mucho más humilde y silenciosa. Recordé la primera vez que tuve que vender la alianza de oro que Fernando me había puesto en el dedo, el día de nuestra boda. No lo hice por capricho ni por desesperación, sino para poder pagar la matrícula de la escuela bilingüe, a la que tanto deseaba que Adriana asistiera. Aquel anillo era el símbolo de nuestra unión, pero yo lo entregué con la esperanza de que ella tuviera un futuro distinto. Aún recuerdo cómo el joyero lo metió en un sobre, sin mirar siquiera la lágrima que yo trataba de ocultar. También volvieron a mí las madrugadas en que limpiaba escaleras de edificios señoriales en Chamberí. Me levantaba cuando todavía no clareaba el cielo con un cubo en una mano y la escoba en la otra. Terminaba exhausta con los nudillos en carne viva de tanto fregar y luego corría para preparar a Adriana, antes de que sonara el timbre de la escuela. Nunca quise que notara mi cansancio.
Me bastaba con verla salir con el uniforme limpio y la mochila a la espalda. Cada euro que ganaba en aquellos años tenía un destino claro: sus libros, sus zapatos, las clases de inglés que yo nunca pude recibir. Guardaba las monedas en un tarro de cristal etiquetado con su nombre. Cuando lo agitaba, el sonido me parecía música, una promesa de que el esfuerzo valía la pena. Recuerdo también la primera vez que Adriana me dijo que no la acompañaras a la puerta del colegio. Tenía aquí apenas 11 años. «Mamá, no hace falta, me da vergüenza», me dijo sin mirarme a los ojos. A mí me dolió, pero asentí en silencio, convencida de que era parte de su crecimiento. Jamás pensé que aquella vergüenza crecería hasta transformarse en rechazo. Y ahora, mientras la veía regalar a su suegra todo aquello que yo había soñado para ella, comprendí que mi vida entera había sido borrada de un plumazo. Lo que para mí fueron años de sacrificio para ella se había convertido en una carga de la que huir. Yo, la madre que la sostuvo, era apenas un recuerdo incómodo. Me quedé en mi rincón apretando los puños bajo la mesa, intentando contener la rabia y la tristeza. El eco de mis sacrificios resonaba en mi interior, un eco que nadie más parecía escuchar. Fue entonces cuando noté entre la multitud a un hombre que me observaba fijamente. Caminó hacia mí con calma y en sus manos llevaba un sobre blanco que pronto cambiaría el rumbo de todo lo que estaba ocurriendo. El hombre aún no había llegado hasta mi mesa con el sobre en la mano, y mientras su figura se abría paso entre los invitados, mi mente se llenó de voces, antiguas frases que me habían acompañado durante años como cuchillos clavados en la memoria. Recordé una tarde en la que Adriana, con apenas 20 años, regresó de una comida en casa de los padres de César. Entró en mi cocina, olió el guiso que había preparado y arrugó la nariz. «Milagros entiende de negocios, mamá, y además sabe organizar cenas de verdad. Tú deberías aprender un poco de ella». Me soltó como si no advirtiera el golpe que sus palabras me daban en pleno pecho. Aquella frase me persiguió durante noches enteras mientras fregaba los platos sola, preguntándome si de verdad había fracasado como madre. Otra escena volvió con fuerza a su graduación universitaria. La vi aparecer con toga y birrete radiante, rodeada de amigos que la felicitaban. Yo me acerqué para abrazarla, pero ella me apartó con suavidad y murmuró: «Por favor, mamá, no hagas un espectáculo que ya vendrá. Milagros a las fotos». Y así fue en cada instantánea importante de ese día. Adriana se mostraba orgullosa junto a su suegra, mientras yo quedaba relegada a un segundo plano como un objeto decorativo que se cuela por error en la imagen. Las comparaciones se habían convertido en su lenguaje habitual. Cuando le contaba que había conseguido ahorrar algo del trabajo en la lavandería, respondía Milagros: «Siempre invierte su dinero en cosas que valen la pena. Tú deberías pedirle consejo». Cuando la felicitaba por un ascenso, ella replicaba: «Gracias a lo que Milagros me enseñó, no a lo que vi en casa». Cada palabra era una piedra más sobre mis hombros. Lo curioso es que Milagros nunca necesitó insultarme. Bastaba con su presencia imponente, con su manera de mirarme de arriba abajo, para que Adriana reforzara su discurso. Yo callaba porque siempre pensé que discutir con mi hija solo me alejaría más de ella. Preferí soportar los comentarios, guardármelos como cicatrices invisibles que solo yo podía sentir. Pero esa noche de la gala, al ver a Adriana entregar su fortuna como si fuera una ofrenda, comprendí que las comparaciones no eran simples. Frases sueltas habían sido el terreno abonado para borrar mi lugar. No era casualidad que mi hija proclamara que Milagros era el ejemplo de madre. Llevaba años repitiéndolo en pequeñas dosis hasta que la idea se convirtió en verdad absoluta para ella.
Mientras el murmullo de la fiesta volvía a subir y el hombre del sobre se acercaba más, escuché dentro de mí todas esas frases como un coro cruel que se negaba a callar. Tú no entiendes de negocios, no sabes comportarte, no sabes estar a la altura. Eran frases dichas con calma, casi con cariño, pero que dolían más que cualquier grito. Apreté los labios y traté de enderezar la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no quería seguir tragando esas comparaciones en silencio. Y fue justo en ese instante cuando el desconocido llegó a mi lado, inclinándose hacia mí, con un sobre blanco entre las manos. Los brindis seguían sucediéndose cada vez más ruidosos, cada vez más entusiastas. Yo permanecía en mi rincón con el corazón encogido y los recuerdos aún frescos de todas las comparaciones que habían ido enterrándome durante años. Intentaba pasar desapercibida, aunque en realidad ya lo estaba. Nadie reparaba en mí. Fue entonces cuando lo vi. Entre el vaivén de camareros y el murmullo de conversaciones, un hombre mayor se abrió paso con paso firme. Su traje era oscuro de corte clásico y llevaba un bastón discreto que usaba más como acompañante que como apoyo. Su rostro me resultaba vagamente familiar, aunque no podía situarlo en ningún recuerdo concreto. Lo que más me desconcertó fue la seguridad con la que caminaba hacia mí, como si supiera exactamente dónde encontrarme, en aquella sala inmensa. Se detuvo frente a mi mesa, inclinó la cabeza en un gesto cortés y sin presentarse sacó de su chaqueta un sobre blanco. Lo colocó suavemente sobre la mesa delante de mí y se inclinó lo suficiente para que solo yo escuchara sus palabras. Es hora de mostrarles quién es usted. El murmullo de la fiesta pareció apagarse de golpe. Me quedé inmóvil con los ojos fijos en ese sobre que brillaba bajo la luz del salón. Sentí un cosquilleo recorrerme los brazos, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre me sostuvo la mirada un instante y luego, con la misma calma con la que había llegado, se dio media vuelta y se perdió entre los invitados. Nadie pareció notar su presencia ni su ausencia. Fue como si solo hubiera existido para mí. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de lo que acababa de ocurrir. Adriana seguía abrazada a Milagros recibiendo felicitaciones. César reía a carcajadas con un grupo de empresarios. La orquesta retomaba un bolero elegante y los camareros rellenaban copas con champán. Nadie había visto nada. Yo sola con ese sobre en las manos como si fuera un objeto prohibido. Lo toqué con cuidado. Era grueso de papel de buena calidad, sellado con cera. Me temblaban los dedos. Una parte de mí quería abrirlo en ese mismo instante, gritar que había llegado mi turno de hablar de existir. Pero otra parte más fuerte me empujaba a esperar a contenerme. ¿Y si no era nada? ¿Y si solo contenía un papel en blanco, un cruel recordatorio de que no debía soñar? El peso de ese sobre era más que material, era simbólico. Sentía que dentro estaba guardada una verdad que llevaba años esperando. Me ardía el pecho con la idea de que quizá Fernando tuviera algo que ver. Su nombre me atravesó como un rayo. Hacía mucho que no pensaba en él en público, pero en la intimidad de mis noches siempre me acompañaba su voz. «Confía». Lali me repetía en sueños: lo que siembras no se pierde. Respiré hondo y apreté el sobre contra mi regazo, escondiéndolo como si fuera un tesoro que nadie más debía ver. Durante unos segundos cerré los ojos para contener el temblor. No podía abrirlo allí bajo las lámparas de cristal y las miradas indiferentes de quienes jamás me habían considerado parte de esa vida. El eco de las palabras del hombre se repetía dentro de mí. «Es hora de mostrarles quién es usted». Esa frase me envolvía como una orden
y una promesa a la vez. Me preguntaba quién era ese desconocido, cómo había sabido encontrarme, por qué me había elegido. Pero sobre todo me preguntaba qué contenía aquel sobre, que parecía pesar más que todos mis años de sacrificio juntos. Cuando abrí los ojos, Adriana subía de nuevo al escenario para anunciar el inicio del baile. Su sonrisa resplandecía su brazo colgado del de Milagros, como si fueran una misma persona. Yo, en cambio, me sentía con un pie en otra realidad, sosteniendo un objeto que podía cambiarlo todo. Apreté el sobre contra el pecho. No sabía todavía qué secretos guardaba, pero intuía que lo que estaba por venir ya no me permitiría seguir siendo invisible. Y así, con el murmullo de la orquesta de fondo y el brillo falso de la fiesta en torno a mí, me preparé para enfrentarme al momento en que mis manos se atrevieran a romper ese sello. El sobre seguía sobre mi regazo intacto como si tuviera vida propia. Cada vez que lo miraba me latía la sien con más fuerza. Sentía que aquel pedazo de papel blanco podía contener la respuesta a todo lo que me había dolido durante años. O la burla más cruel que alguien pudiera haber planeado contra mí. Me descubrí acariciando el borde con la yema del dedo, como si de ese roce pudiera escapar alguna señal. Mis manos sudaban, pero no era solo nerviosismo. Era miedo. Pensé en lo ridículo que sería abrirlo y encontrarme con unas cuantas hojas en blanco, o peor, con algún mensaje hiriente escrito para recordarme que yo no tenía lugar en la vida de mi propia hija. El recuerdo de Fernando llegó de golpe, claro, como si estuviera sentado a mi lado. Su voz, pausada, siempre tan firme, se repetía en mi memoria. La verdad te encontrará, Lali, aunque tú intentes esconderte de ella. No hay mentira que dure para siempre. Era una frase que me había dicho más de una vez, sobre todo en los últimos meses de su vida, cuando parecía más preocupado por Adriana de lo que nunca quiso admitir en voz alta. Ese eco suyo me dio un pequeño aliento, pero también me trajo lágrimas. Recordé sus manos fuertes, el olor a tabaco suave en su chaqueta y aquella mirada que me sostenía, incluso en los momentos más duros. Desde que se fue todo había sido una cuesta arriba interminable, y ahora con este sobre en mis manos sentía como si él, de algún modo, me hubiese dejado un mensaje en la orilla de este camino empinado. Apreté los labios, miré alrededor. Los invitados reían, bailaban, brindaban como si no hubiera otra realidad, más que aquella fiesta. Nadie se fijaba en mí. Yo podría abrirlo sin testigos. Sin embargo, algo dentro me detuvo. No quería que ese momento quedara enterrado bajo el ruido de copas y de música. Necesitaba silencio, aire limpio, la soledad suficiente para leer cada palabra como quien reza un credo. Doblé el sobre y lo guardé con cuidado en mi bolso. Fue un gesto casi solemne, como quien guarda un relicario. En mi pecho la ansiedad no cesaba. Al contrario, crecía. Me prometí a mí misma que esa misma noche lo abriría aunque tuviera que hacerlo en la soledad de mi habitación, lejos de las miradas que solo sabían juzgar. Mientras tanto intenté recomponer mi postura, fingir normalidad. Sonreí débilmente a un camarero que me ofrecía una copa, aunque no la acepté. Sentía que cualquier movimiento en falso podía delatarme, como si todos pudieran leer en mis ojos que guardaba un secreto capaz de alterar aquella fiesta. Volví a escuchar dentro de mí la frase de Fernando: «La verdad te encontrará». Y me pregunté con un nudo en la garganta qué verdad podía caber en unas pocas páginas dobladas dentro de ese sobre que parecía pesar tanto como toda mi vida. Esa certeza me acompañó cuando la música se detuvo de nuevo, y Adriana, radiante, volvió a subir al escenario, ignorando por completo que yo ya no era la misma mujer silenciosa que había llegado a esa fiesta.
Esa noche apenas dormí. Regresé al pequeño piso de lavapiés con el bolso colgado del hombro, como si llevara dentro una bomba de relojería. Cerré la puerta tras de mí y encendí la lámpara de la mesa, y me quedé sentada en silencio, escuchando cómo el reloj de pared marcaba cada segundo. El sobre estaba ahí sobre el mantel gastado esperándome. Al principio no me atrevía. Me serví un vaso de agua, lo bebí de un trago, y aún así la garganta seguía seca. No quería abrirlo porque temía que se desmoronara la última chispa de esperanza que me quedaba. Sin embargo, la voz de Fernando volvió a resonar en mi memoria clara como nunca. La verdad te encontrará, Lali. Con manos temblorosas rompí la cera. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados y encima de todo una carta escrita con la letra firme de Fernando. La reconocí al instante. Cada trazo era suyo con esa caligrafía que nunca abandonó, ni siquiera cuando la enfermedad lo fue debilitando. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de empezar a leer. Mi querida Eulalia, si esta carta llega sin mira a tus manos, es porque ya no estoy a tu lado. Sé que la soledad habrá sido cruel contigo, y más aún la ingratitud de quienes nunca supieron ver tu verdadero valor. Por eso dejé todo previsto para que cuando llegara el momento, nadie pudiera arrebatarte lo que legítimamente te corresponde. Tuve que apartar la vista, respirar hondo y secarme las mejillas con el dorso de la mano. Seguí leyendo con el corazón desbocado. He dejado a tu nombre las acciones principales de la empresa familiar, las cuentas de inversión y la propiedad de la mansión en Valencia. No quise hablar de esto en vida porque temía las presiones y los chantajes y porque sé que nuestra hija se ha dejado llevar por la vanidad y por la influencia de su suegra. No podía permitir que lo que levantamos con sacrificio acabara en manos de quienes solo saben presumir. Me llevé la mano al pecho. Sentí un peso enorme al comprender que Fernando había visto lo mismo que yo, que no eran imaginaciones mías. Había reconocido la vanidad de Adriana, el poder manipulador de Milagros, y había actuado en silencio, protegiéndome incluso después de muerto. Te elijo a ti, Lali, porque siempre fuiste la base sobre la que todo se sostuvo. Nunca te importaron los aplausos ni los reconocimientos. Solo querías que nuestra hija tuviera un futuro. Puede que ella no lo entienda ahora, cegada por los halagos, pero algún día sabrá que fue tu esfuerzo el que la sostuvo. Y si ese día no llega, que al menos el mundo lo sepa. No dudes más de ti. Tú eres la guardiana de esta familia, aunque los demás no lo reconozcan. Las letras se emborronaban con mis lágrimas. Era como escuchar a Fernando en la habitación, hablándome con la ternura y la firmeza de siempre. Cada frase era un bálsamo para las heridas que llevaba años acumulando. Revisé los documentos que acompañaban la carta. Escrituras notariales, certificados bancarios, transferencias firmadas y selladas. Todo estaba blindado a mi nombre sin resquicio para la duda. Sentí vértigo al imaginar la magnitud de lo que sostenía en las manos. No solo era un patrimonio inmenso, era la prueba de que no había vivido en vano, de que mis sacrificios habían sido vistos y reconocidos, aunque tarde. Me quedé un largo rato en silencio con los papeles extendidos sobre la mesa, tocándolos como si fueran sagrados. Era Fernando hablándome desde la eternidad, dándome un lugar que me habían negado en vida. Y de repente algo dentro de mí, apagado durante años, empezó a encenderse. Una fuerza, un hilo de dignidad que me devolvía la respiración. Cerré la carta despacio, la guardé de nuevo en el sobre y lo abracé contra mi pecho. Fernando me había dado las armas para defenderme. Ahora solo quedaba decidir si estaba preparada para usarlas. La madrugada avanzaba y cuando por fin me recosté,
Lo hice con el sobre junto a la almohada. Sabía que no podría volver a esconderme detrás del silencio. Y fue con esa certeza latiendo en mi interior que me levanté al día siguiente, dispuesta a enfrentarme al dilema más difícil de mi vida: callar para siempre o romper el muro de indiferencia que Adriana había levantado entre nosotras. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana de mi habitación. Apenas había conciliado el sueño, y lo poco que descansé estuvo poblado de sueños confusos, donde Fernando me hablaba desde un lugar lejano. Me levanté con el sobre aún en la mano, como si temiera que alguien me lo arrebatara mientras dormía. Lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo durante largo rato. Tenía en mis manos la prueba de que todo lo que había callado durante años no era en vano, de que Fernando había visto lo mismo que yo. Sin embargo, la fuerza de esa verdad me asustaba tanto como me consolaba. ¿Qué pasaría si lo mostraba? ¿Qué dirían Adriana, César, Milagros, todos los que esa noche celebraron mi invisibilidad? La tentación del silencio me envolvía como un manto. Podía guardar los documentos en un cajón y vivir tranquila sin tener que enfrentarme a nadie. Sería lo más sencillo seguir siendo la sombra discreta, la madre que nunca estorba. Tal vez así evitaría el rechazo absoluto de Adriana, esa ruptura final que intuía irreversible si me atrevía a desafiarla en público. Pero al mismo tiempo sentía que callar era traicionar la confianza de Fernando. Sus palabras en la carta me martilleaban. Tú eres la guardiana de esta familia, aunque los demás no lo reconozcan. ¿Cómo iba a ser guardiana si ni siquiera me atrevía a levantar la voz? Me serví un café intentando ordenar mis pensamientos. Las manos me temblaban tanto que parte del líquido se derramó sobre el plato. Lo limpié con un paño recordando cuántas veces había hecho ese mismo gesto en casas ajenas, en cocinas que no eran mías. Y me pregunté si acaso toda mi vida ibas a resumirse en eso: limpiar lo que otros ensucian, recoger lo que otros desprecian. Me vi en el espejo del pasillo con el rostro cansado, las arrugas marcadas y el cabello recogido sin cuidado. Por un momento me costó reconocerme. ¿Dónde estaba la mujer que un día soñó con plantar cara al mundo junto a Fernando? ¿Dónde la fuerza que me sostuvo en las noches frías, cuando no había más que pan duro y promesas vacías para alimentar a Adriana? Tomé el sobre y lo apreté contra mi pecho. El silencio parecía ofrecerme paz, pero en el fondo era una paz falsa hecha de renuncia y de miedo. Si callaba, Adriana seguiría creyendo que yo no era nada, y Milagros continuaría ocupando el lugar que no le correspondía. Me senté de nuevo en la mesa dispuesta a pensar con calma. El café ya estaba frío, pero lo bebí igual, porque necesitaba sentir algo amargo que me recordara que aún tenía elección. Y mientras el sabor se quedaba en mi boca, decidí que no podía esconderme para siempre. El sobre no podía volver al cajón. Algún día, y quizá muy pronto, tendría que abrirse ante todos. Y fue con esa certeza todavía temblorosa que comprendí que el momento de decidir ya no estaba lejos. Los días siguientes a la gala fueron un torbellino de pensamientos. Guardaba el sobre en el cajón de mi mesilla, pero lo sacaba cada noche para leer la carta de Fernando y repasar los documentos. Cada vez que veía su firma sentía que me devolvía la voz que había perdido hacía años. Sin embargo, también me temblaban las manos. Mostrar aquello significaba guerra. Significaba perder lo poco que aún me unía a Adriana. Me convencí de esperar, de darle tiempo a mi corazón para decidir. Pero el destino no siempre concede treguas. Una semana más tarde, Adriana me llamó para invitarme a otro evento. «Será un homenaje íntimo a Milagros», me dijo con esa voz cortante que ya no dejaba espacio a réplica.
Colgué el teléfono y supe que había llegado el momento. La noche del evento llegué temprano. El salón estaba decorado con flores blancas y luces tenues, como si se tratara de una boda. Había mesas largas, copas alineadas y camareros circulando con bandejas de canapés. Reconocí a muchos de los invitados de la otra gala, empresarios, políticos, amigos de la familia. Gente que nunca me miraba más de un segundo, salvo para preguntar con educación fingida de dónde venía yo. Me senté en la misma esquina de siempre, la que nadie disputa porque está demasiado lejos de los focos. Desde allí observé cómo Adriana y César recibían a los invitados radiantes en su papel de anfitriones. Milagros ocupaba el centro como una reina envuelta en un vestido rojo que llamaba todas las miradas. Cuando todos estuvieron acomodados, Adriana tomó la palabra, alzó la copa y con una sonrisa ensayada comenzó su discurso. Esta noche quiero agradecer a la Mahana Serie, la mujer que me ha enseñado lo que significa ser madre de verdad. Gracias a ella sé cómo comportarme, cómo llevar un hogar, cómo sostener una familia. Los aplausos brotaron de inmediato. Yo apreté los labios. Adriana levantó la vista hacia Milagros y añadió: Por eso, mamá. Milagros, quiero brindar por ti porque eres la madre que siempre soñé tener. El estallido de vítores me atravesó como una bala. Sentí que me arrancaban de cuajo, lo poco que me quedaba. No era solo la humillación pública, era la negación absoluta de mi existencia. En ese instante, supe que si seguía callada ya nunca recuperaría mi dignidad. Respiré hondo, busqué fuerza en la voz de Fernando, resonando en mi interior, y apoyé las manos en la mesa para ponerme de pie. Mi movimiento fue lento, pero suficiente para que las cabezas más cercanas se giraran hacia mí. Un silencio curioso comenzó a extenderse como una ola. La música cesó, las conversaciones murieron en seco. Me mantuve erguida con el corazón latiendo desbocado y avancé unos pasos hacia el centro del salón. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, algunas de sorpresa, otras de desdén. Adriana me vio, y su sonrisa se tensó como si mi sola presencia rompiera la perfección del cuadro que había pintado para todos. Mamá murmuró casi sin voz, intentando mantener el control. Yo me aclaré la garganta y hablé, aunque al principio mi voz salió quebrada. No puedo quedarme en silencio mientras escucho esas palabras. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados se miraron entre sí, otros bajaron la vista hacia sus copas. Adriana sonrió con rigidez. Mamá, no es momento de interrumpir. Al contrario, la interrumpí yo, sintiendo cómo la fuerza volvía a mi garganta. Este es precisamente el momento, porque llevas años olvidando quién soy y lo que hice por ti. El silencio fue absoluto. La orquesta dejó caer los instrumentos. Ni siquiera los camareros se movían. Milagros me observaba con el ceño fruncido, como si estuviera presenciando una insolencia imperdonable. Hablas de ejemplo de madre, continué. Pero yo fui quien te levantó cuando tu padre murió, quien trabajó día y noche para que pudieras estudiar, quien renunció a todo para que nunca te faltara nada. Y ahora, delante de todos, me borras de tu vida como si nunca hubiera existido. Mi voz se quebró en esa última frase, pero no bajé la mirada. Adriana respiraba agitadamente, roja de vergüenza o de rabia, no lo supe distinguir. Esto no es cierto, replicó buscando apoyo en César y en Milagros. Todos saben que gracias a ellos aprendí lo que soy. Milagros intentó intervenir, pero levanté la mano. No, señora Quintela, hoy no. Hoy ya no me callo más. Un murmullo creciente empezó a llenar la sala. Algunos invitados cuchicheaban.
Otros me miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Yo me mantuve en pie con el bolso apretado contra el pecho. Sentía el sobre en su interior esperándome como un secreto aún guardado, como una promesa de verdad que no podía seguir ocultando. El salón entero contenía la respiración expectante ante mi siguiente movimiento. Y mientras todos aguardaban, comprendí que el instante de abrir ese sobre, de sacar a la luz la voz de Fernando, ya no podía posponerse más. El silencio en el salón era tan denso que parecía un muro. Sentía cada mirada clavada en mi piel mientras mantenía la frente erguida. Adriana, de pie sobre el escenario junto a Milagros, me miraba con incredulidad como si no pudiera aceptar que yo hubiera tenido el atrevimiento de interrumpir su gran noche. Inspiré hondo, apreté los labios y solté las palabras que llevaba años guardadas en lo más profundo. Ese dinero y esas propiedades no te pertenecen. Un murmullo estalló entre los invitados. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros giraron la cabeza hacia sus acompañantes en busca de explicación. Adriana palideció de golpe y acto seguido soltó una carcajada nerviosa. «¿Lo habéis escuchado?», dijo intentando sonar ligera. «Mi madre se ha confundido. Pobrecilla, y a veces se deja llevar por la imaginación». Las risas de cortesía de un par de invitados se unieron a la suya como quien obedece al anfitrión aunque no entienda el chiste. Mi pecho ardía, pero no me moví ni un centímetro. «No estoy confundida», contesté con voz firme aunque sentía el temblor en mis manos. «Todo lo que hoy exhibes como tuyo tiene otro destino. Y lo sabes». Milagros intervino con esa seguridad que siempre me había hecho sentir pequeña. «Señora Briones, por favor, no convierta esta celebración en un espectáculo desagradable. Todos respetamos su dolor de viuda, pero estos asuntos no son lugar para discusiones». Me giré hacia ella sosteniendo su mirada altiva. «Usted ha sabido muy bien cómo ocupar el sitio que no le correspondía. Y ha envenenado a mi hija para que creyera que yo era un estorbo». Pero esta noche se acabó el silencio. El murmullo creció. Vi a César ponerse de pie visiblemente incómodo. «Mamá, basta», ya me dijo con tono autoritario. «No puedes venir aquí a inventar cosas delante de todos». «No invento nada», repliqué sintiendo cómo la rabia me devolvía la voz que tanto tiempo me había faltado. He callado demasiado y lo que calla se pudre. Hoy no me pudro más. Adriana bajó del escenario con paso rápido y se acercó a mí. Sus tacones resonaban como golpes secos sobre el mármol. Se detuvo a escasos centímetros y con una sonrisa tensa murmuró lo bastante alto para que muchos lo escucharan. «Estás enferma. Eso es lo que pasa. No soportas verme brillar». «No, hija», le respondí mirándola a los ojos. «Lo que no soporto es verte despreciar la verdad». Ella se giró hacia los invitados extendiendo los brazos como actriz en pleno escenario. «¿Veis lo que digo?», exclamó. «Está delirando. Seguramente se inventa que mi padre le dejó algo más de lo que tenía, pero todos saben que él confió en mí, no en ella». Las palabras me atravesaron como cuchillas, pero la carta de Fernando latía en mi memoria. No podía permitir que su voz quedara enterrada bajo esas mentiras. «Tu padre vio más de lo que crees», dije en voz baja aunque lo suficiente fuerte para que se oyera. «Y dejó constancia de ello». El murmullo se transformó en un silencio expectante. Podía sentir el aire cargado como antes de una tormenta. Milagros, nerviosa, trató de recuperar el control. «No tiene pruebas. Solo quiere llamar la atención». «¿Pruebas?», respondí, y mi mano buscó el bolso que llevaba colgado del brazo. «Sí las tengo». Un murmullo aún mayor recorrió la sala. Adriana me miró con ojos encendidos de furia, como si acabara de traicionar el guión perfecto que había escrito para esa noche.
No vas a arruinar esto, dijo entre dientes intentando arrebatarme el bolso. Me aferré a él con más fuerza. Ya lo arruinaste tú cuando decidiste olvidarte de quien te dio la vida. Le respondí con la voz cargada de una calma que no sentía. Los invitados contenían la respiración. Algunos empezaban a apartarse hacia los lados, como si presintieran que algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. Adriana trató de reír otra vez, pero su risa sonaba hueca. «Nadie te creerá», susurró. Yo inspiré hondo. «Ya veremos», contesté. Y con esa frase puse la mano dentro del bolso rozando el sobre que había guardado como un tesoro mientras toda la sala se inclinaba hacia mí, esperando el siguiente movimiento. El murmullo de la sala era un río que crecía sin control. Yo tenía el sobre en la mano, el mismo que había guardado noches enteras bajo la almohada, temiendo y deseando a la vez este instante. Adriana me miraba con una mezcla de rabia y nerviosismo, mientras Milagros apretaba los labios, como quien está a punto de lanzar una sentencia. Saqué el sobre despacio con la lentitud de quien sabe que cada gesto está siendo observado por decenas de ojos. El aire parecía espeso. Hasta el roce del papel al abrirse resonó en el salón como un trueno. Extendí los documentos sobre la mesa central, justo debajo de la lámpara de cristal que colgaba del techo. Los invitados se inclinaron hacia adelante, algunos con curiosidad, otros con una inquietud evidente. «Aquí está la verdad», dije mi voz firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Escrituras, acciones y testamento, todo firmado por Fernando. Nadie se movió al principio. Fue un silencio extraño como el que precede a un veredicto. Entonces, un hombre de traje gris, uno de los socios de César, se adelantó, tomó el primer documento con cuidado y lo examinó. Sus cejas se arquearon. «Esto lleva sello notarial», murmuró. «Y está firmado hace más de 10 años». Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Otros se acercaron tomando las páginas con manos vacilantes, leyendo los sellos, los nombres, las firmas. Yo los observaba uno a uno, notando cómo sus rostros cambiaban al comprender que aquello no era una invención de una viuda despechada, sino una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Adriana dio un paso hacia mí y trató de arrebatar los papeles, pero un invitado la detuvo con un gesto. «Señora, estos documentos parecen auténticos», dijo con voz grave. El color abandonó el rostro de mi hija. «Es imposible», gritó buscando el apoyo de César y Milagros. «Mi padre nunca haría algo así. Siempre confió en mí, no en ella». Milagros se adelantó con aplomo. «Escúchenme todos», proclamó levantando la barbilla. «Esto es una farsa, una artimaña para llamar la atención. Los notarios se equivocan, los papeles se falsifican. No podemos tomar esto en serio». Pero su voz sonó más débil de lo que ella pretendía. Demasiadas miradas ya habían visto los sellos, las firmas, los nombres claramente escritos. Eulalia Briones, heredera y administradora legal. «No se equivoquen», intervine. Fernando sabía lo que hacía. Lo preparó todo porque no confiaba en la vanidad de Adriana ni en la influencia de su suegra. Un murmullo de aprobación tímido pero creciente recorrió la sala. Yo lo escuché como una bocanada de aire fresco después de años de silencio. Adriana golpeó la mesa con el puño. «No lo permitiré», exclamó, los ojos desbordados de furia. «No puedes venir a destrozar mi vida con un par de papeles amarillentos». La miré con tristeza más que con enojo. «No son papeles amarillentos, hija. Son la voz de tu padre que aún resuena para recordarte lo que has olvidado». Los invitados guardaron silencio otra vez. Nadie aplaudía, nadie reía. El salón entero parecía sostenido en un hilo fino pendiente de cada palabra, de cada respiración.
Uno de los más veteranos, un abogado que conocía a Fernando desde hacía décadas, tomó los documentos en sus manos y habló con solemnidad. Estos papeles son legítimos. Y si alguien lo duda, los tribunales lo confirmarán. Milagros se desplomó en la silla, perdiendo por primera vez ese aire de seguridad. Adriana, en cambio, se quedó de pie paralizada con los labios apretados y los ojos enrojecidos. Yo respiré profundamente, con el corazón aún golpeando en mi pecho, consciente de que lo que había puesto sobre la mesa no solo eran bienes y herencias, sino la prueba de que mi silencio había terminado. Y en medio de ese silencio tenso, mientras todos asimilaban lo que acababan de presenciar, comprendí que la verdadera batalla apenas acababa de comenzar. Cuando el silencio parecía a punto de quebrarse bajo el peso de tantas miradas, una figura emergió entre los invitados. Reconocí de inmediato al hombre que me había entregado el sobre en la primera gala. Caminaba despacio con el mismo porte sereno de entonces, abriéndose paso como si el salón le perteneciera. Alguien susurró su nombre, Jacinto Olazábal. En ese instante muchas cabezas se giraron. Algunos lo recordaban. Otros parecían sorprendidos de verlo allí. Yo lo observé con los ojos muy abiertos, comprendiendo al fin quién era realmente. Se detuvo junto a la mesa donde reposaban los documentos y, tras un gesto cortés hacia mí, se dirigió a todos con voz clara y grave. Señoras y señores, soy Jacinto Olazábal, notario de esta ciudad y antiguo colaborador de Fernando Briones. Estos documentos llevan mi firma y mi sello. Fui yo quien los autorizó hace más de 10 años a petición expresa de don Fernando. El murmullo que se levantó fue distinto a los anteriores. No era de incredulidad, sino de asombro. Nadie podía contradecir la palabra de un notario de su prestigio. Jacinto continuó alzando una de las carpetas con pulso firme. Quiero que quede claro para que no haya dudas ni discusiones. Estas escrituras son legales, vigentes e inapelables. La voluntad de don Fernando fue inequívoca. La heredera legítima de los bienes, acciones y propiedades, aquí descritas, es su esposa, doña Eulalia Briones. Sentí un estremecimiento recorrerme de pies a cabeza. Era como si Fernando hablara y, a través de él, devolviéndome la dignidad que tantos me habían arrebatado. Adriana dio un paso al frente, pálida, con los ojos enrojecidos. «No puede ser», gritó. «Debe de haber un error. Mi padre jamás me habría dejado fuera». Jacinto la miró con severidad. «Lo lamento, señorita Briones, pero su padre no dejó espacio para equívocos. Yo mismo estuve presente cuando firmó cada página. Me aseguró que esta decisión era meditada, que deseaba proteger a su esposa de futuras injusticias». El rostro de Adriana se contrajo en un rictus de rabia. Milagros trató de intervenir, pero su voz sonó apagada, carente de la seguridad que solía exhibir. «Todo esto es una farsa», balbuceó, aunque pocos parecían creerla ya. El notario la interrumpió con firmeza. «Señora Quintela, no hay farsa posible ante un registro notarial. Cualquier tribunal confirmará lo que hoy he declarado». El murmullo se transformó en un silencio reverente. Los invitados, que hasta entonces habían dudado, comenzaron a asentir con gravedad. Vi cómo algunos se apartaban de Adriana y César, como si temieran contagiarse de la derrota. Yo permanecía en pie con el corazón encendido. Era la primera vez en años que no me sentía invisible. La verdad pronunciada en voz alta por un testigo irrebatible me envolvía como un manto protector. Jacinto me dirigió una leve inclinación de cabeza, como quien entrega al fin una misión cumplida. Y en ese gesto comprendí que lo que había comenzado como un susurro en la penumbra se había convertido en una verdad imposible de silenciar. El salón entero contenía la respiración, esperando la reacción de quienes,
hasta hacía poco se creían intocables. La declaración de Jacinto había dejado el salón en un estado de suspensión como si el aire se hubiera congelado. Todos los ojos estaban puestos en Adriana y Milagros, esperando una respuesta que nunca llegaba. Yo, de pie junto a la mesa, observaba cada movimiento de sus rostros y vi cómo se iban desmoronando, capa por capa, igual que máscaras mal pegadas. Adriana fue la primera en quebrarse. No exclamó con voz rota, buscando con desesperación los ojos de los invitados. «Esto no puede ser cierto. Mi padre me lo prometió a mí». Milagros, rígida como un muro, intentó contenerla. «Cálmate, Adriana. No debes perder la compostura». Pero su tono no tenía la firmeza de antes. Era más un ruego que una orden. Jacinto, con la serenidad de quien no necesita convencer a nadie, continuó don Fernando. Me advirtió que podrían intentar manipular los papeles, buscar resquicios para cambiar la voluntad escrita. Por eso se tomaron precauciones. Cada documento fue registrado en varias instancias y cualquier intento de alteración quedaría en evidencia. El murmullo se levantó de nuevo, ahora cargado de sospecha. Varias miradas se posaron sobre Adriana y Milagros, que intercambiaron un gesto de incomodidad. Un empresario levantó la voz desde el fondo. Yo mismo recibí invitaciones donde se hablaba de la heredera oficial y de transferencias inminentes. ¿Cómo es posible que enviaran tales anuncios si sabían que no tenían base legal? Adriana titubeó tragando saliva. Eso fue un malentendido. «Un malentendido de millones», replicó otro cruzado de brazos. «No parece casualidad». Los murmullos crecieron hasta convertirse en un rumor generalizado. Algunos invitados comenzaron a apartarse, girando sus sillas o moviéndose a otros grupos, como si la sola cercanía a Adriana y Milagros fuese una mancha peligrosa. Adriana se llevó las manos a la cara como una niña perdida. Entre sollozos apenas contenía las palabras: «Solo quería que me vieran, que me reconocieran». No soportaba vivir a la sombra. Milagros la tomó del brazo intentando mantener la compostura. «Basta», le ordenó. «No muestres debilidad ahora». Pero era tarde. La fachada de seguridad de ambas se resquebrajaba cada segundo. Yo las observaba con el corazón dividido. Eran mi hija y la mujer que la había apartado de mí juntas en su derrota. Sentí compasión, pero también una justicia amarga que me devolvía fuerzas. Jacinto habló de nuevo, su voz como un martillo. La maniobra de manipular papeles o de anunciar herencias inexistentes podría acarrear consecuencias legales muy serias. Y créanme, los tribunales no se apiadan de quienes actúan con arrogancia. Milagros perdió el color en el rostro. Se giró hacia César, que hasta entonces había guardado silencio esperando que interviniera. Pero él permaneció inmóvil con la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer. «¿Vas a dejarme sola?», le reprochó Milagros en un susurro cargado de furia. César no contestó. Los invitados empezaban a alejarse con disimulo, como si presenciar la caída de aquel imperio fuera un espectáculo incómodo. Las sonrisas de complicidad de antaño habían desaparecido. Nadie quería quedar vinculado con un engaño. Adriana, derrumbada, buscó mis ojos entre lágrimas. «Mamá, yo...». Su voz se quebró, incapaz de completar la frase. Sentí un nudo en la garganta. Hubo un tiempo en que habría corrido a abrazarla, a decirle que todo estaría bien. Pero ese tiempo había pasado. Ahora la veía como una mujer adulta que había elegido su camino, y ese camino estaba empedrado de desprecio hacia mí. Milagros, en cambio, se aferraba así a la rabia. «Esto no termina aquí», dijo con un hilo de voz venenoso. «Aún tenemos aliados, aún podemos demostrar». «No, señora Quintela», la interrumpió Jacinto. «Aquí no queda nada que demostrar. Las máscaras han caído.
y lo que se ha revelado no puede borrarse. Un silencio más pesado que todos los anteriores descendió sobre la sala. Las luces parecían más frías, los rostros más severos. Adriana lloraba en silencio. Milagros apretaba los dientes, y yo permanecía erguida sosteniendo con firmeza la verdad que por fin había salido a la luz. Y fue en ese momento, entre lágrimas y miradas huidizas, cuando comprendí que el verdadero reto aún estaba por llegar. Reconstruir mi lugar en un mundo que me habían negado durante tanto tiempo. El salón que momentos antes había sido un campo de batalla se llenó de un murmullo diferente, más cálido. Entre los invitados algunos rostros conocidos se adelantaron. Eran vecinos antiguos, familiares mayores, que me habían visto pasar por los años duros cuando todo lo que tenía eran mis manos y mi voluntad. Una mujer de cabello canoso, amiga de Fernando desde la juventud, levantó la voz con firmeza. Yo vi a Eulalia trabajar de madrugada cosiendo sin descanso para que Adriana pudiera ir a la universidad. Nadie más lo hizo. Un vecino de Lavapiés, que había compartido conmigo incontables mañanas de escoba y cubo, añadió: «Ella siempre fue la verdadera columna de esta familia. Sin su esfuerzo, nada de esto existiría». Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. El silencio incómodo que me había acompañado durante años comenzó a quebrarse, sustituido por un murmullo de asentimiento. Algunos invitados que antes habían bajado la mirada empezaron a aplaudir tímidamente al principio, luego con convicción. No eran los aplausos huecos de las galas, ni los vítores comprados de quienes esperan favores. Eran palmas sinceras, nacidas del reconocimiento. Sonaban distintos, casi como un abrazo que me alcanzaba después de décadas de frío. Vi cómo Milagros palidecía, incapaz de soportar aquella marea inesperada. Adriana, en cambio, parecía más pequeña que nunca, sus lágrimas cayendo sin control, mientras evitaba cruzar mis ojos. Yo me quedé en pie sin necesidad de alzar la voz. No hacía falta. Aquellas voces, aquellas manos unidas en aplauso, hablaban por mí con una fuerza que ninguna máscara podía contradecir. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una certeza que se instalaba en lo más hondo. Por fin, después de tanto silencio, la verdad encontraba eco en otros. Y en medio de aquel apoyo comprendí que la batalla más dura aún estaba por librarse, pero ya no estaba sola para enfrentarla. Jacinto Olazábal no tardó en devolver la calma a la sala. Tomó los documentos con la solemnidad de quien sostiene más que papeles y habló con voz firme, clara, imposible de discutir. Según lo establecido por don Fernando Briones, todos los bienes, acciones y propiedades mencionadas están desde hace más de una década legalmente traspasados a nombre de su esposa, doña Eulalia Briones. No hay cláusula pendiente ni espacio para apelación. La herencia es legítima, oficial y definitiva. Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez no de incredulidad, sino de aceptación. Las palabras del notario eran como una campana sellando un destino. Adriana se levantó de golpe con los ojos inyectados de lágrimas y rabia. «¡Esto es injusto!», gritó su voz quebrada resonando en las paredes. Siempre fui yo quien mereció el reconocimiento. No ella, yo no mi madre. Esperó algún gesto de apoyo, una voz que se alzara en su defensa. Pero nadie respondió. Los invitados permanecieron en silencio, algunos evitando su mirada, otros bajando la cabeza con incomodidad. Los mismos que horas antes la aplaudían ahora se apartaban como si la máscara que había llevado tanto tiempo se hubiera deshecho y no quedara nada digno detrás. Milagros intentó decir algo, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. César, cada vez más hundido en su asiento, no pronunció una sola sílaba. Adriana se desplomó en la silla derrotada mientras sus sollozos se mezclaban con la música lejana
que ya nadie escuchaba. Yo respiré hondo. Sentía el peso de la sala sobre mis hombros, pero también la luz de una oportunidad nueva. No era momento de regodearme en la victoria, sino de demostrar que Fernando había confiado en mí por una razón. Me acerqué a la mesa central, coloqué mis manos sobre los documentos y hablé despacio, dejando que cada palabra tuviera el peso de una promesa. Fernando me confió esta responsabilidad, no para que acumule riquezas, sino para que las convierta en algo más grande. Por eso anuncio aquí mismo que parte de estos bienes se destinarán a un fondo de becas y ayudas para jóvenes sin recursos. Ningún esfuerzo quedará invisible como tantas veces me ocurrió a mí. El murmullo se transformó en un aplauso sincero, cálido, diferente a todos los anteriores. Vi rostros emocionados, cabezas asintiendo, lágrimas discretas en ojos que jamás pensé que me mirarían con respeto. Jacinto me observó con un gesto de aprobación, como si confirmara en silencio que mi decisión era la prueba final de que Fernando no se equivocó. Yo me quedé erguida con la certeza de que la riqueza verdadera no estaba en los títulos ni en las mansiones, sino en el poder de transformar la vida de otros. El salón entero parecía distinto, ahora menos ostentoso, más humano. Entre aplausos y miradas nuevas, comprendí que acababa de convertirme en la guardiana de algo más que un patrimonio. Era la guardiana de una memoria, de un legado, que solo tendría sentido si era compartido. Y mientras el eco de los aplausos aún llenaba el aire, supe que el siguiente paso no sería fácil, porque toda verdad desenterrada deja heridas abiertas que reclaman su cierre. Un año ha pasado desde aquella noche en que las máscaras cayeron y la verdad se abrió paso entre aplausos y lágrimas. Hoy la vida es otra, aunque las cicatrices permanezcan. La mansión de Valencia, que durante tanto tiempo fue símbolo de un poder que me negaron, se ha convertido en un hogar distinto, abierto, sencillo, lleno de voces que no buscan ostentación sino compañía. La cena de esta noche no tiene nada de lujosa. En la mesa hay pan recién horneado, un guiso caliente y vino compartido en vasos desparejados. A mi lado están mis nietos riendo con la inocencia que ninguna intriga logró manchar. Del otro lado se sientan algunos vecinos, gente humilde, que me ha acompañado en este camino nuevo. Entre todos la conversación fluye sin máscaras ni competencia. He aprendido que la verdadera riqueza está en estas pequeñas escenas. Un plato que se comparte, una risa que rompe el silencio, una mano que se tiende sin esperar nada ya a cambio. Nada de joyas ni de discursos, solo la autenticidad de estar juntos. En la cabecera de la mesa frente a mí hay una silla vacía. No la oculto ni la retiro. La dejo allí como recordatorio. Es un asiento que solo se ocupará si Adriana algún día decide cambiar de verdad. No basta con lágrimas momentáneas ni disculpas superficiales. El arrepentimiento, si llega, tendrá que demostrarse con hechos, con respeto, con esa dignidad que tanto tiempo me negó. Hasta entonces, esa silla seguirá vacía como un espacio, en espera de redención. Pienso en Fernando, en la carta que me devolvió la voz, en el notario que puso sello a su voluntad. Pienso en las manos que me aplaudieron cuando por fin me levanté y en las que me acompañan ahora para construir algo nuevo. Y pienso también en Adriana, en la hija que crié con amor y que eligió otros caminos. No puedo borrar el dolor, pero tampoco negar que aún guardo esperanza. Alzó la copa y sonrió. No brindo por fortunas ni legados. Brindo por la dignidad que aprendí a defender. Porque comprendí demasiado tarde quizá que la dignidad vale más que cualquier fortuna. Los niños ríen, los vecinos aplauden, y en medio de ese ruido limpio, siento que la vida al fin me devuelve
lo que siempre debió ser mío, un lugar propio en la mesa. Y mientras la noche cae sobre Valencia y las luces de la casa iluminan los rostros sinceros que me rodean, me hago una última pregunta que dejo flotando en el aire. ¿A quién dejarías sentarse en tu mesa? ¿A quien comparte tu sangre? ¿O a quien respeta tu dignidad?